Porque usted ha tomado lo que nadie en mí tomó. Aplauso para Vicentino. Hola, 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 ¿qué tal? Buen día para todos. No me escucho, todo piola. Hola, 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 hola. Han cambiado los micrófonos, Brian. Sí, han cambiado. No sé qué historia. Estamos en el 100.9 del día, arrancando en este martes de carnaval una nueva edición de Arriba el Día. Aparte de carnaval no hay nadie en la ciudad, no hay absolutamente nadie. Vine caminando 6 cuadras por el medio de la avenida Lisandro La Torre y no me crucé autos directamente. Está muy lindo Río Gallegos en esta jornada, aunque la situación indica que hay muchos vecinos por el Calafate y otras latitudes. 13 grados la temperatura actual, la humedad del 48%. En este martes que tiene una máxima pronosticada de 18 grados para disfrutar en el último día de feriado para muchos. Nosotros ha vuelto es Brian Álvarez, quien está en la selección musical y puesta en el aire. Y de este lado de los micrófonos estamos dispuestos para acompañarte hasta el mediodía con Fernando Torno. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Juli, ¿cómo va? Los técnicos han tocado algunas No cositas importa, no técnicas, importa, no importa. Después pero se se acomodará. va acomodando bien, todo tranquilo, no hay nadie, la verdad. Llegué a pensar dos veces si hacer el programa o no, porque ayer vine al diario bien temprano para actualizarlo y tampoco había nadie, digamos, ¿no? Se ve que muchísima gente viajó y la que no, hasta ahora está durmiendo. Vamos a hacer una prueba, escríbenos quienes están despiertos, despiertas al 15518266. Si no nos escribe nadie, vamos a decir una barbaridad por hora, cualquier cosa podemos decir. Y ahí nos van a decir, va a saltar alguien y nos va a decir, ¿cómo puedes decir eso? Y ahí no nos vamos a sentir tan solos al menos. No, Porque verdaderamente cuando venía pensando, pensaba, ¿no? Cuando venía caminando pensaba. ¿Quién estará escuchando la radio a esta hora? Pero bueno, yo venía escuchando radio y estaban haciendo un programa, así que alguien estará acompañándonos hasta el mediodía hoy. Y si no, se irá sumando con el transcurso de la mañana. Nosotros acá, como siempre, cumpliendo con el compromiso de acompañarte hasta el mediodía en esto que es Arriba el Día y con los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Venga, Brian, porque la primera que tengo que contarte yo tiene que ver con un hecho policial que lamentable ocurrió en las últimas horas y por el cual terminaron demorados, aprehendidos y demorados 7 jovencitos. Esto quiere decir que no quedaron detenidos, sino que pasaron las 6 horas que tienen que pasar dentro de una comisaría por haber hecho algo que no tenían que hacer. Y en este caso fue el robo de un vehículo del hospital de Río Gallegos. Según cuenta la policía, recibieron el llamado de un hombre que en este momento está en situación de calle, pero que tiene un vehículo y que lo utiliza para dormir afuera del hospital, en el estacionamiento. Y ayer se encontró con que poco antes de las 10 de la noche, cuando fue a su auto para descansar o poder dormir, porque no tiene dónde vivir, se encontró con que el auto no estaba. Entonces la policía de la comisaría primera empezó a investigar, hicieron un rastreo de la zona y se toparon con este Corsa 3 puertas, que es el vehículo que utiliza este hombre, con 7 jóvenes adentro. Y en este grupo de jóvenes, una menor, que fue entregada a sus padres. Aparentemente por ese lado no ocurrió nada grave, sino que era parte del grupo de amigos que decidió hacer esta estupidez de robar un vehículo, en este caso a un hombre en situación de calle. Así que ella fue entregada a sus padres y el resto de los jóvenes que tenían entre 18 y 21 años fueron o quedaron aprehendidos durante 6 horas y después recuperaron la libertad, después de fijar domicilio, ¿no? Así que realmente una estupidez lo que hizo este grupo de jóvenes, que le hizo pasar un mal momento a un hombre y motivó todo un movimiento policial para dar con ellos. Bueno, hoy es feriado para muchos, fin de largo para muchísimos otros y la novedad es que hoy, a partir de las 10 de la mañana, en pocos minutos más, va a comenzar un nuevo congreso docente de ADOSAC, un congreso que es una reunión provincial a la cual las filiales de cada ciudad llevan una respuesta para lo que es la propuesta del Consejo Provincial de Educación, que les ofreció a los docentes cláusula gatillo para estar empatando el nivel de inflación tremendo que tenemos en nuestro país y además un 4% de aumento sobre ello. Así que vamos a ver qué decide el Congreso Docente después de escuchar a cada una de las filiales respecto de esta propuesta, para saber si hay final para las paritarias, o al menos hay un punto de acuerdo hasta ahora en cuanto al paritario docente y las clases empiezan con normalidad, o rechazan para seguir negociando ya a menos de una semana o a una semana del inicio de clases en Santa Cruz. Y la última que te cuento yo es deportiva, tiene que ver con un joven talento que emigró de Santa Cruz a Buenos Aires y más precisamente a Racing Club de Avellaneda, y donde le pusieron una cláusula de rescisión que debe ser, creo yo, por lo menos en un jugador recientemente llegado a un club, la más cara que tuvimos en la historia del fútbol de Santa Cruz, porque Racing, que es el que recibió a Toto Avilés, jugador que salió de Boxing a Racing, tiene una cláusula de rescisión de $20 millones. Es lo que definieron en Racing Club después de haberle hecho contrato a Toto Avilés, que jugó algunos partidos en reserva y está siendo cada vez más tenido en cuenta por Fernando Gago, según dicen, técnico de Racing, para poder afianzarse como uno de los titulares probables en la formación de Racing. Así que Toto Avilés, defensor santacruceño que firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, tiene, según Racing ahora, una cláusula de rescisión de $20 millones, por si alguno se lo quiere llevar. Aparentemente este defensor muy bueno, central que tiene Racing ahora,
según el cuerpo técnico, la gente que lo evalúa tiene un futuro tremendo y lo quieren cuidar, tanto futbolísticamente como económicamente hablando. Es un defensor categoría 2004 y podría tener su estreno en el equipo de primera división en cualquier momento. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y todo lo concerniente al ámbito regional tiene que ver con el ámbito policial también. En principio tenemos que dar cuenta de que en la madrugada del domingo, ya a las 6 de la mañana del domingo, se produjo en Pico Truncado un crimen, un homicidio de un joven de 23 años llamado Leonel Irigoyen, por cuya muerte se sindicó justamente a un grupito de jóvenes, particularmente a uno que es quien lo habría asesinado a tiros. Al menos 3 tiros fueron los que le propinó. Esto se dio en la madrugada en la calle General Mosconi, entre Fructuoso Rivera y Comandante Luis Piedrabuena, donde se estaba desarrollando una fiesta. Allí llegó este grupo con un joven de 19 años a la cabeza, buscando justamente a Irigoyen, y terminó, luego de una discusión, asesinándolo, por lo que se desarrolló justamente después de la misma, obviamente una búsqueda. Se libró la detención de este joven, quien es el presunto asesino, quien después de allanamientos en la jornada de ayer con resultados positivos, finalmente terminó entregándose, de apellido Cabero, y estaba en Los Antiguos. Se presentó en la sede policial y justamente, digamos, se entregó para ayudar en la situación luego de lo acontecido. La realidad es que había varios testigos en la fiesta que indicaban justamente, o que lo habían sindicado a él y a su novia, con quien andaba también, como los autores, y finalmente se entregó. Ahora habrá que ver qué dispone el juez Simini Hernández, quien es quien entiende la causa, y cómo seguirá la suerte procesal de este joven de 19 años que mató a tiros a Leonel Adriel Irigoyen, de 22 años de edad, en Pico Truncado. En ese mismo marco, el fin de semana de festividades en toda la provincia, en Pico Truncado, donde me quedo, se desarrollaron los carnavales. Estuvieron los Dragones, de hecho, tocando allí, banda de cumbia de Puerto Madryn, que tocó para una gran cantidad de personas, de jóvenes que se juntaron allí en el centro. Uno de ellos volvía a su casa después de la fiesta, a las 2:30 de la mañana. 15 años tenía el jovencito, cuando fue, digamos, interceptado de alguna manera por un automóvil que circulaba por allí. Desde el automóvil bajaron el vidrio, le apuntaron con un arma, le gatillaron en reiteradas ocasiones, y afortunadamente el disparo no salió. Después de ello, de lo que sucedió justamente en las calles Pellegrini y Güemes, el auto emprendió la huida, y la familia de este adolescente, vamos a decir, de 15 años, publicó justamente en redes sociales: me pregunto qué pasa por la cabeza a esos pibes que se creen dueños de las vidas ajenas. Dios te da la vida y solo tiene derecho, y solo Él tiene derecho a quitártela, dijo una señora justamente que dio cuenta en Facebook: anoche a mi hijo de 15 años salía del evento que había en la plaza con unos amigos. En la mitad del camino se separaron y él se va solo un par de cuadras hacia lo de su abuela. Unas cuadras antes de llegar iban 2 autos a alta velocidad. Uno de estos saca un arma de fuego y le gatilla. Gracias a Dios la bala no salió, dijo. Él quedó en shock hasta que reaccionó y empezó a correr. Y obviamente se pregunta qué está pasando para que los jóvenes tengan este tipo de actitudes, de acciones, porque de un chiste a un asesinato no hubo más que una situación fortuita mediando en el medio, sino estaríamos hablando de otra cosa.
Quiero decir que Héctor Mancilla no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Él le gustan los camiones, le gusta mucho conocer y dicho ámbito, pero no tiene nada que ver con los $85.000 que se le encontraron a un camionero santacruceño en Arroyo Verde, ahí en la conexión, en el paso interprovincial entre Chubut y Río Negro, donde fue detenido un camión que circulaba desde Santa Cruz hacia la provincia de Buenos Aires. Le dijeron, a ver, vamos a requisar su cabina. Sí, como no, a veces, bueno, tan amablemente no, porque si sabes que llevas algo en falta, no, trata de persuadirlo, sí, acá está la caja, acá llegó esto, acá, ay, pero queremos ver la cabina. Fueron a la cabina, encontraron debajo del colchón del conductor una caja. Al indagar sobre la caja encontraron que había 85 luquitas verdes, de rúcula, de la viva, de dólares en efectivo que no eran o que no pudieron ser justificados por este hombre, por lo cual el juzgado federal de Rawson dijo, ¿qué pasó con esos $75.000? No, señora, son 65.000. Bueno, tráiganme ya para acá esos $55.000. Ah, mentira. El juzgado de Rawson dispuso que se secuestre la totalidad de los $85.000 según el artículo 303 del Código Penal argentino. Y lo que se investiga es si es parte de lavado de dinero o no toda esta cantidad de guita, o si en definitiva pueden justificarlo, perdón. Son de los cara grandes, así que son de los más nuevitos. Son detallitos. ¿Quién pudiera, no? Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque hay una novedad importante que tiene que ver con el coronavirus y en las últimas horas medios de nuestro país empezaron a informar que aparentemente se ha descubierto por qué el COVID-19 provoca problemas cardíacos. Porque finalmente después de varios estudios parece que entre tantísimos que se están haciendo por secuelas del COVID, han descubierto que aparentemente el coronavirus altera la absorción del calcio, que es un mineral, dicen los médicos, fundamental para el bombeo de la sangre, y que los pacientes que tuvieron coronavirus en un 55% tienen más probabilidades de sufrir un evento cardiovascular, es decir, entre ellos un infarto, un paro cardíaco, ¿no? Así que después de haberse reunido y estudiar el tema, señalaron entonces que una de las secuelas más importantes que están viendo en más de la mitad de las personas que tuvieron COVID es que terminan teniendo problemas cardíacos y que en algunos casos puede llegar a ser mortales. Así que siempre está muy bueno hacerse chequeos médicos, estudios y todo lo que sea necesario como para evitar cualquier tipo de estas situaciones. En un 55% tienen más probabilidades que una persona que no tuvo COVID de atravesar por un evento cardiovascular importante, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Es lo que están indicando los médicos, que entonces aseguran que esto tiene que ver con la absorción del calcio, que es un mineral muy importante y que altera el COVID al entrar a nuestro cuerpo. Esta es buena para ir alternando un poco, porque también ayer la medicina confirmó en nuestro país que una tercera persona
se recuperó o se curó de VIH después de un trasplante de células madre. Es en este caso un hombre al que se le retiró un tratamiento contra el VIH de forma supervisada tras someterse a un trasplante de células madre y tener éxito, digamos. Y cuentan que es el tercer caso de una persona que logran curar de VIH con células madre. Así que en este caso un hombre de 53 años evitó que el virus pudiera seguir avanzando y de hecho contrarrestarlo, según indicaron, con este tratamiento que al tener ya 3 casos confirmados va camino a ser exitoso y sería una tremenda noticia para muchísimas personas que padecen esta enfermedad. Bueno, y la última tiene que ver con política, porque están definiendo en el Frente de Todos si Cristina es candidata o no. En realidad, por conocerla, sabemos que la que lo define es ella, pero Tolosa Paz, por ejemplo, salió el fin de semana a decir que ella le cree a Máximo Kirchner en el sentido de que él le aseguró, ¿se acuerdan hace un tiempo atrás que Cristina no va a ser candidata? Sin embargo, el kirchnerismo empezó un operativo clamor, digamos, para pedir su candidatura, asegurando que es la única que tiene liderazgo natural y que puede ser la que sea la candidata más fuerte dentro del sector. Mientras tanto, lo que está confirmado es que Cristina sigue en el Calafate. Hace varias semanas que está ahí definiendo qué va a hacer y desde allá, lógicamente, manejando la estrategia del Frente de Todos, por lo menos del sector que ella lidera. Y dicen que se va a quedar todavía unos días más acá en Santa Cruz para reaparecer el 1 de marzo en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso y ahí verse las caras en principio con el presidente, ella la vice, no hay que olvidarse, y además ya empezar a confirmar si va a ser candidato o no en este año electoral con tanta incertidumbre que Es tenemos. como la profe, ¿no? Alberto Fernández va a estar leyendo su discurso y ella lo va a estar mirando de costado Sí. diciendo sí, no. Mire que hay fotos donde está él leyendo y ella mirándolo como Sí, diciendo, sí. ¿qué está diciendo? Te salame. Así que el 1 de marzo reaparecerá No está Cristina. proscripta Cristina, ¿eh? No, vale decir que no. Puede ser candidata, porque existe esta épica que quiere construir sobre todo la cámpora, la proscribieron y no, No. se puede presentar, De hecho, legalmente se puede Se presentar. puede presentar porque tampoco está firme la condena que tiene. Ujú. Sí se le vienen, dicen, otras tantas causas en este 2023 que seguramente se la van a tirar una vez confirmada su candidatura, si así es, ¿no? Son cuestiones político-judiciales muy, muy ligadas. Pero hasta hoy puede ser candidato, así que, bueno, pero el kirchnerismo ha armado esto de las proscripciones, de que no, la están prohibiendo, digamos, como para sumarle seguramente votos o apoyo popular a la actual vicepresidenta de la Nación. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Y una que podría entrar en internacionales porque se va, digamos, es un galardón internacional, pero que tuvo a 2 argentinos como protagonistas el fin de semana, tiene que ver con los Oscars 2023 que se votan el próximo 12 de marzo, o que, digamos, se oficializan los ganadores en la ceremonia el próximo 12 de marzo, pero el fin de semana se ve que Messi, que le dieron unos días libres, después de clavar un golazo absoluto contra el Lille, darle la victoria a su equipo 4-3 y decirle... Acá estoy yo, quédese tranquilo, imagínense el quilombo que hay en el PSG. Neymar afuera, se rompió los ligamentos del tobillo, fea lesión, tiene los tobillos bastante debilitados. Pero bajó el manager, un portugués que es botón de los jeques árabes, bajó a la cancha a dar la indicación a los jugadores. Y faltó ahí que Messi se corriera después del gol y le dijera, anda para allá, bobo.
Pero en este caso Messi se ve que estuvo mirando tele un poquito de películas y miró Argentina 1985. De hecho le dedicó un posteo. Qué gran película Argentina 1985 y arrobó a Ricardo Darín. No, una cosa de locos. Y nominada al Oscar. Vamos por el tercero, le puso. Yo creo que más allá de que en el BAFTA, que es uno de los premios precedentes justamente a los Oscars, ganó la película alemana, ahora se me olvidó el nombre, hace un ratito venía hablando de ello, justamente, que habla justamente de la Segunda Guerra Mundial. No tiene un apoyo tan importante como Argentina 1985, ahora que Messi le dio el espaldarazo, así que habrá que ver si el apoyo de Messi tiene algún tipo de incidencia, inclina algún poquito la balanza, o en definitiva termina quedándole a la película alemana que ya me voy a acordar cómo se llama. Sin novedad en el frente, que es creo que la tercera edición de un mismo libro que ya tuvo dos películas anteriores y que en este caso volvió a hacerse y que viene ganando varias estatuillas. Así que veremos si el apoyo de Messi pesa para que Darín, Santiago Mitre, Peter Lanzani y demás terminen levantando el tercero. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. En 1848 se publicaba la primera edición del Manifiesto Comunista, obra de Karl Marx y Friedrich Engels, uno de los tratados políticos más influyentes en la historia, que analizaba sobre todo el capitalismo y la explotación del hombre por el hombre, que era publicado en Londres, Inglaterra. Y al día de hoy en algunas interpretaciones todavía sigue teniendo vigencia seguramente. También en 1893, perdón, se fundaba la Argentina Association Football League, la antecesora a la AFA, por el profesor Alejandro Watson Hutton, que daba, digamos, el puntapié inicial a la organización del fútbol profesional en nuestro país. También nacía Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creador del Chavo, del Chapulín Colorado, del Doctor Chapatín, entre otros. En 1929 nacía un día como hoy un hombre que hizo reír y entretuvo a varias generaciones en las que me incluyo. También nacía Nina Simone, cantante, compositora y pianista de jazz y rhythm and blues. Fue una de las activistas contra el racismo y por los derechos afroamericanos en Estados Unidos. Nació un día como hoy en Carolina del Norte. También en 1947 el científico e inventor, Edwin Herbert Land mostraba por primera vez en público una Polaroid Land cámara en Washington, Estados Unidos. Esta cámara que se conoce por tomar fotografías e imprimirlas instantáneamente. En 1953 nacía Carlos Calvo, el actor y comediante, conocido como Carlín, de la telenovela Amigos son los amigos, entre tantas otras. Fue una de las grandes figuras de la televisión en los 80 y 90. También en 1960 se realizaba el primer Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar. El Monstruo, como se lo conoce a la Quinta Vergara, es uno de los más importantes de la canción a nivel latinoamericano. Me gustaría algún día estar por allí. En 1965 también fallecía Malcolm X, el líder y activista político defensor de los derechos afroamericanos en Estados Unidos, asesinado a balazos mientras daba un discurso en Nueva York. En 1993 debutaba el virrey Carlos Bianchi como entrenador de Vélez, iniciando el ciclo más exitoso en la historia del fútbol, no solo en Vélez, sino en Argentina, porque después pasaría a Boca y prolongaría su reinado, por llamarlo de alguna manera. En 2008 se estrenaba, salía a la venta la primera edición del último libro de la saga de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.K. Rowling. Y también se celebra el Día de la Lengua Materna, con el objetivo de preservar y proteger los idiomas y dialectos
que se hablan en cada lugar del mundo. Son algunas de las efemérides de un 21 de febrero, como hoy, día de carnaval, día donde termina el carnaval en muchos puntos del país. Fin de semana largo con muchos festejos en Gualeguaychú, Corrientes, Concordia, Jujuy, Tucumán, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Lincoln también, que es un lugar donde los carnavales se festejan mucho y de una manera muy colorida. Así que seguramente muchos habrán disfrutado, otros del fin de semana también acá un poquito más cerca en el Calafate con la fiesta del lago. Podés escribirnos al 1551-6051, 1551-6051. Estás en el 100.9 del diario, estás en Radio Nuevo Día con esto que es Arriba el Día. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, que vivirla toda, que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Tiene que saber que no es la cara. Es para reír, para gozar, para disfrutar. La vida es un carnaval, todos podemos cantar. Ay, señores, todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, un story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sumamos nuevos productos a Mudbean Shop. Encontrá las mejores marcas en celulares, televisores y mucho más. Comprá con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. Mudbean Shop, una tienda pensada para vos. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Esta temporada te regalamos unas mañaas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Menos cuarto en toda la República Argentina en esta jornada de martes 21 de febrero. Estamos en feriado acá, acompañándote en el aire de la 100.9. Bueno, yo le voy a confesar que me genera una contradicción, porque a mí me gusta en feriado escuchar radio y escuchar que hay alguien en la radio. El tema es que no me gusta venir, o sea que o sea, me gusta, en realidad no es que no me gusta venir, me gustaría quedarme como todo el mundo cuando veo que voy caminando y no anda nadie en la calle, digo, oh, me encantaría quedarme en mi casa o irme al campo, no sé, hacer algo. Pero bueno, acá estamos acompañándote en un fin de semana que en materia deportiva dejó varias alegrías para los santacruceños, lo señalaba Fernando. Esta noticia que damos a conocer en el cierre de la semana pasada, que es la renovación del contrato, o en realidad la firma del primer contrato de Toto Avilés, Tomás Avilés, defensor central, surgido en boxing, que pasó por la CAI y que ahora está en Racing Club de Avellaneda. También hubo automovilismo, comenzó el turismo nacional, que tuvo su primera fecha en el Oscar Caballén de Córdoba y que la segunda será acá en Río Gallegos, y que tuvo la participación, digamos, con dos sabores bien distintos para los rivalleguenses en la categoría clase 2, porque Thiago Martínez largó 28 y terminó quinto. Sí, de 28 a quinto en la final, y Mateo Núñez se llevó puesto a Maxi Bestiani, y no pudo terminar la carrera. En cambio, en la clase 3, Jerónimo Núñez y Sebastián Gómez remaron desde atrás y terminaron justamente en el pelotón de atrás. Y otra cuestión que tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con Juan Gauto, que es un joven nacido en Caacatí, Corrientes, pero que creció en Perito Moreno. Hoy vamos a tener nota al respecto. Y juega en la primera de Huracán. De hecho, vive en el Tomás Adolfo Ducó, en la pensión de Huracán, hace 7 años. Viene demostrando muy buenas aptitudes desde el año pasado. Integró la selección sub-20 argentina, que jugó en el torneo de la Alcudia, con un buen papel también. Y este fin de semana hizo su debut goleador, coincidentemente con la primera vez que su mamá iba a verlo a la cancha, y fue una de las notas de color del fin de semana de los distintos canales deportivos que replicaron justamente la historia de Juan Gauto, desde el interior profundo de la Argentina al fútbol grande. Escuchamos el gol y después la palabra del joven peritense. El centro de Tapia, quien sacó el Zorro, y si gana Gauto se va a Huracán. Sacó a Medias Rodríguez Factory, pelota para Gauto. Son 4 contra 4 por el medio, Acevedo por el otro lado, llegará Cóscaro. Se viene Gauto, el individual, Gauto para liquidar, Gauto. ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Otra contra para el Globo.
Otro balón quieto y a correr. Y con el juego directo te mata. El puntero del torneo. Ahora sí, gritalo, nene. Lo hizo Gauto. Huracán 2, Barraca 0. Golazo de Gauto. Le ganó Huracán al Barraca del Chiquitapia 2-0 con un golazo de Juan Gauto que la toma en la mitad de cancha, corre ante la salida de un defensor, amaga con encarar para la derecha, hace una finta y recorta para la izquierda, y cuando el arquero de Barraca Central sale a achicarlo, se la pica de pierna zurda y termina poniendo el 2-0 con el que Huracán se afianza en la punta del torneo de esta liga profesional de fútbol argentino. Pero después de estas emociones habló justamente con, en este caso, Globo de Primera, que es un medio partidario, habló con un montón de medios. Nosotros tomamos la breve declaración que hizo justamente para los colegas de Globo de Primera. Vení, porque se escucha muy de fondo, no se escuchaba así cuando lo probé tempranito. Ahora lo buscamos y te lo paso de vuelta. Pero como le decía, la madre y parte de la familia de Juan estuvo presente allí por primera vez en el Ducó, en el estadio de Huracán, y festejaron todos juntos en un momento seguramente significativo para la carrera de este jugador que es joven y que tiene futuro sin duda en el fútbol grande, porque es un gran delantero, segundo delantero, apuesta mucho más a su velocidad que por ahí al portento físico y obviamente a la calidad técnica, así que sumando lo de Toto Avilés, sumando también al automovilismo, también Gauto desde Perito Moreno marcó este fin de semana una alegría para su pueblo y seguramente para su club. Hoy vamos a estar hablando de hecho con el presidente del club peritense, con Pablo Carrasco, que es presidente de San Lorenzo de Perito Moreno. Qué paradoja, ¿no? De San Lorenzo a Huracán. Sin embargo, allí está defendiendo los colores el joven de Perito Moreno. 9:50 de la mañana. Vamos a escuchar un poco de música y venimos con arriba. Una vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, con todo expectante, tan bella, presente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, dulce y maleante. No sabes que no hay luz que no puede. Tan cerca los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno sincero. Es el día perfecto, todos esto, carrusel de los sueños. Se puede ver a vagar en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda chocante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir y ya estoy aquí. Solo quiero subir este pequeño brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante y con dulce y maleante. No sabes que no hay luz que no puede. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día. Nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno portero hechicero. Es el día, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, corrió del pequeño.
nos quitamos los puestos, golondrinas siempre. Todos saben de esto, carrusel de los sueños corrientes pequeños. Nos quitamos los puestos, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Todos hablan de esto, carrusel de los sueños, corriones pequeños. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería, la Municipalidad de Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo.
SS Servicios. Toda conexión es posible. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Esperamos en nuestro nuevo local en Avenida Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad en horario corrido. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en las redes. Facebook, somos Río Gallegos Finisterre. En Instagram, Finisterre Patagonia. O en tiendafinisterre.com.ar. O escribinos, hacelo al WhatsApp 2966-629707 o 2966-498863. Somos Lima, la agencia de publicidad. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicidad. Mira nuestros trabajos en mainc.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, PIL, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este martes 21 de febrero. Ahora me escuchan un poquito mejor. Me escucho, de hecho, creo un poquito mejor. Y continuamos en el aire de la 100.9. En este caso tocando un tema que amerita la charla con alguien que trabaja en el ámbito, que trabaja justamente o que conoce, mejor dicho, el ámbito y su potencialidad y también los perjuicios que puede traer. Estoy hablando de Guillermo Tamburini, que es geólogo y becario del CONICET, con quien vamos a hablar de fracking y digamos, la doble situación que se presenta ante esto, porque por un lado el mundo se habla de que se necesita energías, que Argentina las tiene, pero hay que buscarlas, y esto en muchos casos está en profundidades significativas, para lo cual hay técnicas que son polémicas, digamos, en materia ambiental, que generan división de aguas, pero que en definitiva a la industria, si el petróleo está ahí abajo y existe manera de sacarlo, lo único que le interesa es extraerlo y venderlo, básicamente. Por ello vamos a hablar de fracking justamente con Guillermo Tamburini, que está del otro lado de la línea telefónica, y además de fracking, digo, los peligros en materia sismológica que esto representa, sobre todo para esta región de la Patagonia Sur. Tamburini, buen día, ¿cómo le va? Fernando y Julián los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando, Julián. Aquí estoy para lo que quieran consultar. Sí. Esto es así, en principio, digo, existe, digamos, una mirada ambigua respecto de lo que significa el desarrollo en materia energética y obviamente en las divisas que entran por la venta, por la exportación de ese petróleo o de ese crudo, o gas también podría ser, ¿por qué no? Y la afectación ambiental que esto representa. Bueno, digamos que sí, que en mi opinión no hay una balanza equilibrada en cuanto se ponen los pros y los contras, ¿no? Por el lado de los pros tenemos dos ejes muy fuertes, ¿no? Tenemos las compañías petroleras que sabemos que tienen sus recursos importantes, y tenemos a los gobiernos también que a su vez tienen expectativa de obtener un gran... Tenemos la contrapartida de quien cuestione cuán positivo es este avance, ¿no? Por ejemplo, tanto en términos ambientales como en términos sociales, porque sí que es cierto que en el sector, lo sabemos todos, los trabajadores del sector cobran unos sueldos elevados que se corresponden con el esfuerzo de trabajar en esa industria, pero no solo la plata a final de mes es lo que da la calidad de vida de la gente que se encuentra en ese sector, ¿no? Y si eso además es a costa de un daño ambiental, en un mundo que ya está al límite del daño ambiental, quizá a veces no es siempre el mejor modelo de desarrollo, ¿no? Tenemos este ejemplo particular, uno entre otros, de los terremotos, que sucedió en Vaca Muerta, pero si lo traemos más cerca de nuestra provincia, y no directamente relacionado al fracking, también aparentemente habría sucedido en la población de Las Heras, en Santa Cruz. Buen día, Guillermo. Eso te iba a preguntar, digamos, como para seguir hablando, porque la gente escucha perforaciones, fracking. ¿Le podemos resumir de qué se trata y cuáles serían los perjuicios, más allá de lo que nos has contado, de este tipo de trabajos? Sí, del fracking podríamos describirlo de muchos modos, ¿no? Ustedes hicieron una introducción que es ir a yacimientos más lejanos, más profundos. También podemos decir que es sacar petróleo a un costo mucho más elevado, es decir, lo que se conoce como convencional, el pozo histórico, el de siempre, los primeros que se perforaron en Patagonia, son los convencionales. Se perforaba un pozo y se extraía el fluido, un poco como sería un pozo de agua. Sabemos que de hecho se encontraron buscando agua, ¿no?
El fracking ya no funciona así. El fracking saca un hidrocarburo que está atrapado en la estructura física de la roca, entonces hay que descomponer esa estructura en profundidad, hay que fracturarla, por eso se llama fracking, ¿no? Hay que llegar a la roca que está a 3.000, 3.500 metros de profundidad y iniciar todo un proceso industrial que consiste en romper la roca para conseguir liberar el fluido que está ahí abajo. Eso tiene un costo elevadísimo, ¿no? Entonces, el beneficio neto de sacar ese petróleo es mucho menor que el del convencional. Eso solo se sostiene con unos precios muy altos del petróleo, como sucede ahora a nivel internacional, ¿no? Que es lo que permite compensar el costo de la extracción. Pero aún así también tenemos que preguntarnos, es decir, si el costo es tan elevado, no solo económico, sino industrial, es decir, eso implica un costo ambiental, implica muchísima infraestructura para sacar apenitas un poquito de petróleo, ¿no? Y en un mundo en el que, como decía antes, en el que las condiciones ambientales ya están muy al límite, hay que empezar a cuestionarse el beneficio de presionar tanto justamente, de forzar tanto la situación para extraer un petróleo del que apenas sacamos rendimiento. Y que además en muchas ocasiones tampoco repercute en un beneficio directo en las regiones y las poblaciones en las que nos encontramos, digamos, más allá de un poco de los sueldos en el sector, digamos, y eso así, pero no es una relación directa de beneficio para el país, porque eso depende de cómo se administre a nivel de Estado y no siempre repercute directamente en un beneficio directo. Hay una cuestión ambigua que digamos que excede a lo regional o a lo local y que tiene que ver con una cuestión global, ¿no? Porque esta cuestión de la guerra en Ucrania generó que justamente desde Europa se empieza a mirar hacia otros horizontes para la provisión energética. Ahí apareció Estados Unidos a decir, mirá, yo tengo para venderte. Aparecieron también los árabes que llegaron a un acuerdo, al menos con los alemanes, pero también Argentina ve potencialidad en eso. Entonces es como, hay una cuestión ambiental que se manifiesta, digamos, que de hecho también en Vaca Muerta he visto que hay poblados donde sienten, digamos, los sismos, donde se han ya manifestado, pero hay una cuestión que es la económica que eventualmente, y también ante la crisis, ¿no? que tiene Argentina, sobre todo en materia de dólares, es como que genera una necesidad que tiene cara de hereje, ¿no? Que se vende como una solución, pero que también, como decís vos, a largo plazo, que no se piensa mucho a largo plazo, hay que decirlo también, es perjudicial. Sí, yo pienso que es parecido, no es casual que el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner haya recibido un gran empujón en este contexto internacional, y sí, nos deja atados, justamente también lo que decíamos, ¿no? Nos deja atados a toda una dinámica que es ajena a la dinámica interna y a las necesidades internas del país, y por lo tanto muy volátil, ¿no? Muy dependiente de un precio del crudo, de un contexto internacional del que nosotros no tenemos mucha incidencia, ¿no? A todo esto, bueno, yo también quería, volviendo un poquito, porque la charla surge a raíz de que pudimos presentar un trabajo científico en una revista internacional de primer nivel con otros compañeros argentinos y españoles, pero hablamos mucho justamente de Vaca Muerta porque está en los titulares, en los principales titulares del país, y en Vaca Muerta hoy en día podemos contabilizar 400 terremotos de distinta intensidad, no son graves todos ellos, pero son 400 y apenitas se menciona la cuestión, ¿no? Pero lo que nosotros presentamos también en este trabajo justamente es que uno de los terremotos que os mencionabas en Vaca Muerta afectó a la población, bueno, pero es que en Santa Cruz hubo un terremoto en 2019 en la población de Las Heras, y ese lo sintió toda la población y no se dijo nada de ese terremoto. Y nuestro trabajo lo que viene a decir es que
aparentemente todos los indicios a que ese terremoto también estuvo relacionado con la industria del petróleo, sin embargo no con el fracking, sino con la industria convencional, que es un fenómeno más extraño, pero que sucede también. Entonces, ese era un elemento también que, dado que estamos acá hablando para gente de la provincia y para la zona, era importante remarcar, ¿no? Claro, de hecho, hay una noticia que también publicamos de hace 2 días, no sé si la viste, que dice que CGC confirmó hallazgo de petróleo en la cuenca San Jorge y dicen que intervinieron o fracturaron 2 pozos en esa zona y también en Cañadón Seco, donde fracturaron 2 pozos con potencial gas rico en líquidos. Digamos que Cañadón Seco, ¿qué zona sería, perdón? sería la zona... Muy cerca de Caleta Olivia, la en el zona norte de la provincia. Olivia también, ok, sí, perdón. Muy cerquita. Y dice que ahí fracturaron 2 pozos serían no convencional, digamos, con potencial de gas rico en líquidos, digamos, y que están avanzando con eso, ya instalando campamentos y todo de CGC. Y yo en Santa Cruz, lo que puedo decir, porque trabajé un poquito más con el tema del fracking, en Santa Cruz hay poco, pero se va desarrollando. Aún así, hay como 2 niveles de desarrollo, que son lo que es el tight o el shale, ¿sí? El tight suele ser más gasífero o suele ser menos intensivo, ¿sí? Entonces también al ser menos intensivo, el proceso no es tan extremo, las consecuencias, por ejemplo, en particular con la cuestión de los terremotos, son en principio menores, ¿sí? Y es salir al shale donde empieza a tener mayor presencia todo esto. Como mínimo es la experiencia que obtuvimos nosotros de Vaca Muerta. ¿Sí? Yo lo que sabía de los pozos que se están haciendo en Santa Cruz, pero creo que sería más, si no me equivoco el nombre, Campo del Indio, más en la zona cercana, la zona central de la provincia, que había algunos pozos en el puesto La Esperanza y en el parador La Esperanza. Ahí estaban haciendo tight, hasta donde yo sé, ¿sí? Pero es una industria, así empezó Vaca Muerta también, es una industria que se empieza, digamos, por lo primero y sigue para adelante, ¿no? Entonces, en Vaca Muerta empezó con tight y al tiempo también estuvieron con shale y con una producción más intensiva, quizás es lo que esté pasando acá también. Lo que da la impresión, digamos, es que no hay mucho control sobre esto, como que la comercialización y lo que pueda generar en cuanto a ingresos importa más que las posibles consecuencias climáticas, digamos, o riesgos de sismos, digamos. En mi opinión, control no hay ninguno. Es decir, no, perdón, me voy a corregir o que venga a corregirme alguien de fuera. No es en mi opinión, no hay ningún control. Yo hace 3 años que trabajo con esto. Me comuniqué en el caso de Neuquén repetidamente con empresas privadas y con las secretarías a cargo. La única secretaría, por ejemplo, en el caso de Neuquén, que dio que puso un cierto interés en la respuesta, pero con muchas limitaciones de recursos, fue precisamente la de Ambiente. La Secretaría de Energía de la Nación tiene un registro muy lejano de todo lo que pasa porque no es responsable, son responsables las provincias. Entonces también me comuniqué con Secretaría de Energía y me dijeron, mirá, te puedo dar esta información, pero la información no la tenemos nosotros, la tienen las provincias. Las provincias, las secretarías del ámbito de producción, de minería, hidrocarburos y eso están, digamos, completamente en la dinámica industrial, entonces no están abocadas a hacer un seguimiento de la cuestión ambiental. No responden, para obtener respuestas tuve que hacer pedidos ante la Fiscalía, porque no obtenía la respuesta de información pública cuando pedía información sobre pozos, sobre cantidad de terremotos, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de las eras, yo me comuniqué por mail porque fue la única forma que encontré con la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz, tampoco obtuve respuesta. En la población de las eras, la gente sintió el terremoto. Entonces, habría que preguntarse si no hay un riesgo de que eso vuelva a suceder, por ejemplo, y aparentemente a la administración no le importó. Salió publicado este trabajo, no se le dio trascendencia, lo trasladé a la Secretaría de Ambiente, nadie respondió. Bueno, esperemos que no haya otro terremoto y esperemos que no sea de peores consecuencias, ¿no? O que con el inicio de nuevas actividades
como con un fracking más intensivo pueda suceder esto. Esperemos que haya algún tipo de control. Yo no lo encontré. Perfecto, Tamburini. Bueno, está abierta la comunicación también para poder seguir hablando al respecto. No se habla mucho, es cierto, de este tema por aquí. Y quizá, digamos, usted habló de la comunidad de Las Heras, es una comunidad fuertemente petrolera, digamos, o donde hay mucha incidencia justamente de la industria y por ahí cuestionarla es ir un poco en contra de la idiosincrasia, ¿no? Pero que son temas que son de interés. Claro, claro, yo entiendo que tenemos distintos puntos de vista, sin lugar a dudas, si nos sentamos a charlar entre distintos sectores de la sociedad, pero como ustedes mencionaban también, digamos, pues preguntar ni que sea sobre el posible control para que estas cosas no puedan suceder. Por ejemplo, en el caso de Las Heras, a donde nosotros llegamos, por decirlo de algún modo, es que previo al terremoto hubo una dinámica descontrolada de la producción, justamente. Se presentaron unos picos en la producción, en la inyección para pozos recuperadores y en la extracción de fluidos, unos picos que quizás se podrían haber evitado y hubieran evitado el terremoto, solo hubiera sido necesario establecer control, ¿sí? Pero como no existe, se dan esas situaciones. Entonces, parándose cada uno quizá desde su lugar, pero se puede abrir un diálogo que permita evitar ciertas cuestiones, ¿no? Y eso sería lo mínimo quizá. Muchísimas gracias por la comunicación y por su tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes también por el espacio, ¿eh? Que tengan buen día. Igualmente. Chao. Guillermo Tamburini, que es geólogo y becario del CONICET, hablaba con nosotros a propósito de fracking. Es todo un tema, ¿eh? Acá viene muy bien la muletilla utilizada en ocasiones donde o no estás prestando atención a la charla o no tenés opinión formada o no querés seguir charlando con tu interlocutor y decir, y es todo un tema. Pero en este caso sí, es todo un tema porque hay intereses que se chocan y sobre todo las posibilidades, ¿no? A futuro de comunidades y no solo de las comunidades, sino en muchos casos del propio Estado o del propio conjunto de comunidades, en este caso sería la provincia o el país, pudiendo explotar estos hidrocarburos, pero con la afectación ambiental que se advierte, esto traería o trae, de hecho, hacia las propias comunidades, y que las regalías en definitiva tampoco representan, digamos, un porcentaje significativo respecto del total de lo que logra, digamos, recaudar la empresa que comercializa y que explota dicho hidrocarburo. Así que está bueno el debate, está bueno poder plantearlo acá también en esta región donde, de hecho, el petróleo es una industria de las más significativas para la provincia. 10 y 22 de la mañana. ¿Tiene algo para contarme? Sí, digamos que resumiendo lo que dice Tamburini es que hay una relación entre el fracking o la explotación no convencional de gas y petróleo y posibles riesgos sísmicos, y que algo que no terminó de conocerse sucedió en Las Heras, evidentemente, que a nadie le importó mucho investigar si quedaron consecuencias o se va a volver a pasar. Ahora están empezando a explotar de esa manera en Cañón Seco, y que no hay ningún control sobre este tipo de actividad, así que digamos, en realidad es grave, pero como todavía no pasó nada, no es grave hasta que pase. Entonces es uno de los científicos que publicó un artículo, una investigación sumamente importante en una revista internacional, y lo que dice, además de esto, es prácticamente que están advirtiendo de una posibilidad muy grave de riesgo sísmico y que nadie les da bolilla. Lo que importa más el negocio que las posibles consecuencias ecológicas y para los humanos, ¿no? Sí, es el tema fundamental, ¿no? Este científico que se dedica, digamos, a investigar y a tratar de establecer razones,
tiene en contra el lobby gubernamental, el lobby empresario, y es como está solo contra todos, con su fotocopia. Claro, sí, están las empresas, están los gobiernos, está el gobierno nacional, los provinciales, IPF, CGC. Sí, sin duda. ¿Qué haces contra todo eso con un librito que dice, si vos haces esto puede haber sismos? Sí, y también la idiosincrasia de cada una de las comunidades, ¿no? Porque no sería fácil ir y decirle a la CELAC, che, esto no va más porque es potencialmente complejo para su futuro. La gente te va a decir, yo estoy complicado ahora, ¿no? El futuro no sé si me interesa tanto, pero bueno, es parte de lo que debería llamarse desarrollo sustentable. 10:24 de la mañana en la República Argentina, hermosa jornada en Río Gallegos en el inicio de la misma, al menos. Vamos a establecer contacto con Tiago Martínez en un ratito, que tuvo un carrerón el fin de semana en su debut en el Turismo Nacional, así que quédate, que todavía hay un montón más para compartir en Arriba el Día. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. For me. Ooh, ooh, ooh. Feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. This old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos.
¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sumamos nuevos productos a Moodbean Shop. Encontrá las mejores marcas en celulares, televisores y mucho más. Comprá con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. A Moodbean Shop, una tienda pensada para vos. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias, verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este martes feriado de carnaval. Le mando un saludo a mis amigos, el Tito, el Poli y el Chupe, que estaban en Jujuy, que habían sintonizado hace un ratito la radio, un toque, seguían ruta. Nos mandaban en realidad saludos desde aquellos lares y estuvieron desenterrando al diablo de carnaval. Y justamente como alguna de las noticias del fin de semana te decía, repasamos en el ámbito deportivo. Thiago Martínez tuvo una excelentísima carrera el fin de semana. Su debut en la clase 2 se dio justamente en el Oscar Cabalén de Altagracia, Córdoba, y remontó una carrera que largó 28º, es decir, en el puesto 28, y terminó en el puesto 5º, nada más y nada menos. Y yo creo que si le daban un par de vueltas más, incluso podía meterse en el podio, porque venía acortando la brecha. Así que fue un fin de semana redondo en el debut para el campeón del turismo pista de la temporada pasada, que ahora justamente saltó hacia el turismo nacional, una de las categorías más populares, a bordo de un Ford Fiesta Kinetic, que lo tuvo mostrando justamente sus cartas en una carrera que ganó el bicampeón ya vigente Nicolás Posco, y que volvió, en realidad no vigente porque se había ido de la categoría, ahora volvió y dijo: esta es mi última temporada. Arrancó ganando la carrera y poniéndose primero en el campeonato. Mateo Núñez no tuvo la misma suerte, venía haciendo una buena carrera, pero se llevó puesto a Maxi Bestani, que es tucumano, que hizo una maniobra quizá algo arriesgada. Trató de evitar tocar al que iba adelante de él. En el intento por esquivarlo se despistó, y cuando iba cruzando la pista de un margen a otro se lo llevó puesto Mateo Núñez, que a bordo de su muy bonito Toyota Yaris terminó embistiendo en el costado al Renault Clio y quedando fuera de competencia con el auto significativamente dañado. Más tarde corrió la clase 3 con Sebastián Gómez y Jerónimo Núñez, que terminaron 15º y 24º respectivamente, y que no tuvieron la suerte de los pilotos de la clase, o en realidad de Thiago Martínez, que sí tuvo una buena carrera en el inicio de la jornada. Ahí está, me dice que está Thiago, está hablando con Brian justamente, así que ahora seguramente charlaremos con él luego de lo que fue un gran debut del fin de semana. Yo no sé si vos sos muy adepto al automovilismo. No, por poco y nada, la verdad. Yo lo vi, lo pueden ver por YouTube. Les aviso que para las próximas carreras, quienes no tengan tele como yo, o no tengan cable o lo que fuera, se puede ver por YouTube el turismo nacional, así que es una de las vías por las que justamente pueden seguir la temporada de los riovalleguenses. Está Thiago Martínez del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros. Luego de lo que fue un muy buen fin de semana, nos dirá él si lo analiza de la misma manera. Thiago, ¿cómo estás? Fernando y Julián te saludamos. Hola, buenas. Buen día, ¿cómo están Fernando y Julián? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Imagino que contento con este debut como piloto titular en la categoría, después de lo que fue justamente el cierre de un gran año, el 2022,
tu anhelo era poder correr justamente en el turismo nacional, estás en la categoría y tuviste al menos una final muy, muy buena. Sí, por supuesto. Nada, luchamos mucho para estar en la categoría y bueno, se nos dio. La verdad que pudimos estar presentes la primera fecha del año, que es la más complicada de todas. Más que nada por el presupuesto, se gasta mucho más que las demás fechas. Y bueno, nada, estuvimos en la primera, que es lo importante, y ahora nada, a buscar continuidad, seguir buscando sponsors para estar a lo largo del año. Y bueno, los primeros resultados que tuvimos de esta fecha fueron muy, muy alentadores y bueno, sabemos que tenemos un gran auto, que el equipo labura muy bien y bueno, es una tranquilidad de saber que podemos llegar a pelear a algo grande. Tuviste una carrera, como lo decíamos, largaste 28º en la final y remontaste varios puestos, incluso la sensación de lo que estábamos mirando en la carrera es que si había un par de vueltas más, capaz que te metías en el podio. Y para colmo, digo, fue una carrera accidentada en la que pudiste zafar de los múltiples choques que hubo. En el inicio nomás hubo uno grande que te podría haber tenido como protagonista tranquilamente porque vos venías desde atrás. Sí, obvio, sí. Nada, fue una carrera un poco accidentada, pero bueno, pudimos zafar de todos los choques. Volvimos con el auto entero y bueno, nada, contento, la verdad que muy contento de lo que me está pasando hoy por hoy. Estamos en un gran momento y bueno, hay que aprovecharlo, disfrutarlo al máximo, compartirlo y seguir esperando a tener estos resultados, ¿no? Te escuchaba, Tiago, y es como un doble desafío, ¿no? Uno que depende mucho de vos y otro que supongo que no, me contarás, pero decías lo difícil que es desde lo económico, ¿no? En un año que venimos de un año difícil económico, va a ser otro también difícil desde lo económico, y proyectar en una categoría muy costosa, digamos, vos haces tu parte, que es correr, tratar de terminar lo mejor posible, pero después seguramente que hay gente que te acompaña que está trabajando mucho con esto que es muy difícil, que es sostenerse ante determinada cantidad de gastos, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy por hoy me manejo todo yo solo, así que la verdad que estoy a full con bueno, nada, tema de juntar sponsors, correr, estar tranquilo, que no falte nada. Y bueno, eso es un poco complicado mantener la tranquilidad en base a buscar el presupuesto y demás, ¿viste? Pero bueno, hoy por hoy lo estoy manejando bien y bueno, vamos a tratar de seguir haciéndolo así para nada, estar lo mejor posible a lo largo del año. ¿Tenés tanta fe a la hora de negociar sponsor como a la hora de subirte al auto y agarrar el volante? Y no es tanto, no tanto. Nos falta un poquito más de esa parte, pero bueno, de a poco lo vamos a ir generando. Pero bueno, nada, hoy por hoy estoy contento y agradecido con los sponsors que me dan una mano, que lo hacen más de corazón que por otra cosa, que por negocio. Y en ese sentido, digo, ¿juega en vos a la hora de estar en la carrera el pensar, necesito hacer un buen papel para poder sostener, digo, el acompañamiento? ¿O es a la hora de la carrera es bandera verde y solamente la carrera? ¿Hola? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, perdón. Te decía, te preguntaba sí, eso. te escuché. Perfecto. No, la verdad que no. Lo que hacemos mucho es correr tranquilos, que es lo principal, ¿viste? Y después, por la demás parte estoy tranquilo porque sé que los sponsors, como te dije, lo hace más que nada por ayudarme a mí, no por otra cosa. Y sé que sea bueno o malo el resultado, ellos van a estar ahí acompañándome. ¿Qué te genera, siendo hoy uno de los referentes de nuestro automovilismo, este año movido que va a ser desde el automovilístico en Santa Cruz, con fecha que tenemos acá en Río Gallegos, con lo que va a pasar en el Calafate también? Nada, la verdad que es algo muy lindo. Hace muchos años que no va el turismo nacional a Río Gallegos, o bueno, en general ninguna categoría a nivel nacional, mejor dicho. Y bueno, hoy poder estar presente en una, la verdad que es un sueño. Recuerdo la última vez que vine al TN y estar con mi viejo con el rescate ayudando ahí, mirando los autos afuera y nada, era un sueño muy lejano y hoy por hoy se hace realidad. Tiago, bueno, va a ser un año largo e interesante, así que no va a ser la última vez que te molestemos o que charlamos por algo. Esperemos que sea siempre por fechas o finales lindos como este, ¿no? Sí. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por su tiempo y bueno, sí, esperemos que sean todas buenas acá a fin de año.
Y bueno, nada, déjame agradecerle al equipo principalmente que laburaron mucho, me dieron la posibilidad de volver al Turismo Nacional dándome una mano, a Erini en los motores, a los amigos que vinieron desde Río Gallego y demás lugares de Tandil, Necochea, para acompañarme este fin de semana. Eso la verdad que lo aprecio mucho y bueno, mi familia también que a la distancia me acompaña. Tiago, se viene Río Gallegos, ¿tiene algún significado especial para vos correr? ¿Existe la presión para el local en este caso cuando corre en su propio circuito? Y la verdad que no tuve nunca la posibilidad de venir a correr como Ahí va. local, pero bueno, nada, sé que se va a sentir mucho más el apoyo de la gente en los boxes y demás que en otras carreras, que bueno, la verdad que no es poco lo que la gente que me acompaña en otras fechas, ¿viste? Por lo que no sea local, siempre me acompañan y bueno, esta fecha que vamos de locales calculo que va a ser muchísimo más. Perfecto, ojalá que así sea, Tiago, y vamos a estar pendientes también de cómo se ve todo. Tenemos a toda velocidad el programa por excelencia de automovilismo, ahora está en nuestro dial, así que seguramente estaremos transmitiendo la carrera y esperando que te vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo gigante a todos y gracias por tenerme en cuenta. Un abrazo grande. Tiago Martínez pasaba por Radio Nuevo Día, joven piloto de nuestra ciudad que tuvo su debut excelente. Creo que no podría haber sido mejor el fin de semana que tuvo el piloto que viene de campeonar en el turismo pista. Tenía la intención de poder dar el salto hacia el turismo nacional. Lo hizo y lo hizo con un muy buen digamos, con un muy buen papel, una muy buena performance. Esto también seguramente tallará a la hora de los sponsors, decir, acompaño a este que no lo juna nadie, o acompaño al pibe que viene remándola y que viene haciendo muy buen papel. Seguramente tenga algo de incidencia, así que esperemos que le siga yendo muy bien para que pueda seguir teniendo el apoyo necesario para representarnos justamente desde el volante. 10:46 de la mañana, tenemos un rato largo por delante, vamos a estar hablando de todo un poco. La cuestión, el fin de semana pasó mucho por lo policial en el interior de la provincia, Pico Truncado, lo dijimos, hubo un asesinato, un robo de más de $500,000 con un arma blanca a un supermercado que justamente le robaron $600,000 en efectivo. Hubo una situación de... no sé si califica como intento de homicidio, pero sí le dispararon o le gatillaron a un niño de 15 años, a un pibe desde un auto, no salió la bala afortunadamente, y todas cuestiones que rondan justamente el ámbito policial, que obviamente te las contamos en el diario Nuevo Día y que es parte del día a día. Le mando un saludo a Beto y a todo el equipo que seguramente estará allí del otro lado de la radio acompañándonos. Ya si no están ellos, vamos nomás, Brian, que si no nos está acompañando. Bueno, Beto puede ser, puede estar durmiendo un ratito más, 11 y alguito puede ser que se levante, pero seguramente estará aquí en horas de la tarde. Pausa en Arriba del Día, un poco de música en el aire de la 100.9 y continuamos con este envío que se llama Arriba del Día. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Tomo de pan, fatiga, en los aleros de la mente, las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. De ti atrás te pide más y más, llega un punto en que no la libertad siempre la lleva dentro del corazón.
Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron de esta depresión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas. Subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Calentamos las cuerdas.
Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Te esperamos en nuestro nuevo local en Avenida Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad en horario corrido. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en las redes. En Facebook somos Río Gallego Finisterre. En Instagram, Finisterre Patagonia. O en tiendafinisterre.com.ar. O escribinos, hacelo al WhatsApp 2966-629707 o 2966-498863. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
Seguimos en Arriba al Día, 11 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Y en el aire de la 100.9 continuamos acompañándote al menos por 1 hora más en esta mañana de feriado en la República Argentina. Mucha gente viajó. De hecho, en la ciudad no hay casi movimiento a esta hora. Recordarte que el jueves hay paro bancario, así que los millones que tengas que transferir, hacelos el miércoles, Brian, o tendrás que esperar, en tal caso, al viernes. Linda, agradable mañana en nuestra ciudad capital, 16 grados 4 la temperatura actual, humedad del 36%, viento que sopla desde el oeste a 24 kilómetros por hora en este martes con una máxima de 18 grados que estamos próximos a alcanzar. Mañana les queda, digamos, porque hoy es martes, mañana miércoles, jueves paro, así que todo lo que tengan que hacer bancario mañana es el día, Sí. o después tiene que esperar hasta el viernes, pero digamos, lunes feriado, martes feriado, le queda mañana y el jueves paro, así que si es que mañana no llega una oferta de último momento para los Superadora, ¿no? Y en realidad tiene que ver con el impuesto a las ganancias, es lo que más se están reclamando. Sí. Me dijo Fábrica de acá que el 80% de los bancarios pagan el 33% de su sueldo en ganancias. Así que es lo que más les está Como molestando. muchos ámbitos, ¿no? Como los camioneros, petroleros también, incluso algunos del Poder Judicial. Varios de los sectores que están pidiendo que aumente el mínimo no imponible. No es que se quite ganancias, sino que el mínimo para empezar a pagar sea más alto. Es que viene pasando, ¿no? Creo que desde la gestión de Massa ya el mínimo no imponible aumentó 2 veces, pero el nivel de inflación es tal y en la equiparación con la inflación los sueldos han subido de tal manera que muchas veces ese aumento que percibís El aumento termina se va, comiéndoselo, ¿no? claro, el aumento se va a ganancias, digamos, entonces el aumento. Es lo que están planteando. Así que veremos si esto llega, porque hay que decirlo también, este paro se anuncia y se da, pero Palazzo, que es el secretario general de la bancaria, es muy afín al gobierno, digamos, podría levantar el teléfono y decirle, che, Massa, ¿no nos aumentás el mínimo no imponible? Y que de ahí, en base a esa negociación, pueda establecerse, digamos, un futuro un poco más cierto para los empleados bancarios. Es el mismo Palazzo que está pidiendo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Porque ella es la que tiene que ser la próxima presidenta de nuestro país. Hay un operativo clamor, ¿no? En ese sentido, mientras la actual vicepresidenta, digamos, deja que se peleen entre ellos. Sí, ella está ahí. Una cosa increíble, porque al ella no hablar, digamos, lo va a hacer ese supuesto. Lo manda al hijo, lo mandó Claro. al menos a la reunión en la que no se lo esperaba el jueves pasado, Claro. cayó Máximo con algunas premisas ahí, seguramente de parte de su madre. Pero es algún como que mensajito. todo el mundo le hace caso a ella, de su sector, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos
todos dicen ahora si ella no habla, uno dice A, otro dicen B, otro dicen C. Entonces hasta que ella no hable, como que están todos ahí de lamebotas algunos y otros esperando que hable. Sí. Ahí, digamos, dentro del propio gabinete un poco se han abierto las aguas. Hay algunos, como Aníbal Fernández, por ejemplo, se manifiestan digamos, en pos del albertismo o en nombre del albertismo, y hay otros que abiertamente hablan en contra de lo que ha sido la gestión, pese a que forman parte de la gestión de gobierno. Es una situación bastante compleja de entender, pero que en definitiva me parece que lo que dejan claro es que Cristina sigue siendo la que maneja los hilos del peronismo a nivel nacional. Habrá alguno que otra que intente sacar los pies del plato, pero hasta Massa mismo volvió a las huestes, por llamarlo de alguna manera. Entonces sigue dando cuenta que sigue teniendo incidencia fuerte dentro de del peronismo, al menos. ¿Qué viste, Juli, de carnes de precios justos? Yo no fui. Yo estuve tan cerca del súper como de Río de Janeiro el fin de semana. Tampoco la fui. verdad que ni pasé. Pero dicen que hubo el fin de semana multas y clausuras en diferentes partes del país. Sí. Porque no aparecen los precios justos. Y la verdad es que estuvimos mal. Yo no pasé ni para chusmear si había o no. Porque Cari fue el viernes, que era cuando arrancaba. Sí. Ya viernes, media mañana, ya no es que fue a las 8. Y no había nada en ningún lado. No sé si alguien fue y nos puede escribir, si estás escuchando, que nos cuente si encontraron o no precios justos en la carne, porque son los 7 cortes de carne que deberían aparecer con menor valor en los supermercados, y hasta el viernes cerca del mediodía no había nada. Hoy ya estamos a martes, digamos. Esto está vigente hasta el 31 de marzo, me parece. Sí, exactamente. Y yo no fui, la verdad, tampoco. Pero bueno, un rato más voy a yo ni siquiera fui al súper, no tuve ni siquiera que ir al súper. Por eso, tenía, digamos, los alimentos que consumí durante el fin de semana, que fue básicamente arroz y verdura. En particular, mi fin de semana, a mí no me gusta estar en mi casa. Por lo general, históricamente, no me gustó estar en mi casa. Y más desde que vivo solo, es como... Siempre fui una persona de... molesto, un poco molesto también, pero de buscar hacer algo con alguien. Estuve desde el viernes a las 11 de la noche que me fui de acá de la radio, hasta ayer a las 7 de la tarde en mi casa, encerrado. No salía a ningún lado, no hice nada, solamente fui el sábado un ratito a acompañar a un amigo que estaba ahí haciendo trabajo de mecánica. Yo lo miraba, obviamente, porque no entiendo nada. Y después volví a mi casa y me quedé todo el fin de semana. Así que tendré que ir al súper en algún momento a ver, por lo menos a contemplar si es que hay precios, ¿cómo es? Precios justos para la carne. Cari Taberne, que es nuestro móvil estrella, nuestra movilidad estrella, está en la calle recorriendo ahora, y fue el sábado y fue ayer. Y dice que no hay nada. Ahora, ¿quién controla? ¿Quién multa? ¿Quién hace algo con esto? Porque es tremendo que haya un programa de precios justos que se aplique en todo el país, que le vendría bien a un montón de gente con 7 cortes de carne con descuento o con menor precio, y que acá nadie lo cumple, no hay un solo lugar donde conseguirlo. Entonces, ¿cómo es? Cualquiera hace lo que quiere. Sí, bueno, de hecho, a mí me pasó en alguna ocasión que vi a una persona así como vos, como yo, sin identificación alguna, con una tabla registrando ahí alguna cuestión de precio, y le pregunté, ¿vos sos de comercio, de provincia, de nación? Sí, de provincia. Pero si yo no lo estaba mirando y si ese muchacho no tenía su tabla en la mano, podía pasar como un consumidor más, es decir que no, mucha actividad en ese sentido no hay. No sé si contarán la realidad con los agentes necesarios para controlar, pero se supone que si vos disponés de un programa para el beneficio de la comunidad, en este caso, o de las comunidades, tenés que poner a alguien que lo controle y que se fije, porque no vamos a esperar buena voluntad de los supermercados, claramente, que no te dejan precios justos, que te esconden las cosas baratas, o que a los productos baratos, en muchos casos, al más barato del segmento, no sé, purés de tomate. Hay un montón de purés de tomate, justo el más barato nunca tiene precio. Yo siempre agarro el que no tiene precio porque es el más barato por lo general. Pero no le ponen precio para que vos digas, bueno, este no tiene precio y voy a llevar este otro, que sale 10 pesos más. Entonces debería haber agentes. Yo no, fue en época de pandemia o ahí en
en el primer periodo de post-pandemia que el municipio había dispuesto, ¿te acordás? Una serie de equipo, un equipo de control que andaban así con identificaciones supermercados, pero fue ese tiempo nomás y después desaparecieron. No sé a dónde fueron, si fueron a otras dependencias, pero lo cierto es que nadie controla si esto se cumple o no. Hay supuestamente un control acá en Telam, bueno, publican que el gobierno ya aplicó Sí, como multas, 800 millones de pesos. Claro, porque 805 millones de pesos vi que había, digamos, en el global de las... me voy a las descargar multas. la aplicación porque acá estoy buscando dónde denunciar, viste que acá no hay nada. Sí. Y dice que tenés que hacerlo precios justos. mediante la aplicación, precios justos, tenés una opción para denunciar. Voy a denunciar, ya que estamos. Porque voy a denunciar, voy a hacer la prueba de denunciar a ver si alguien te responde, te contacta o van o qué pasa con esto. Porque Habría que ir acá al súper de acá a 2 cuadras. Chequear y denunciarlo enseguida, ¿no? Claro. Ya, No voy a decir cuál súper ya porque- estamos en el 5.º día de la aplicación del programa y acá no. no Aparte aparece es mañanita, son las 11:10. Si vamos a las 4 de la tarde te creo que no haya porque, bueno, si hablamos de que no reponen, sería lógico, ¿no? Pero a esta hora tendría que haber. Aparte, Cari fue el viernes, el sábado y ayer. Y ningún día había. Se puede un día a 1:09 haberse acabado, pero. Sí. A los 3 días es como, o te la están escondiendo, Cari, no quieren que comas carne. Esa es otra. No creo que se pongan tan de acuerdo. La idea era poder charlar también con el padre de la niña mordida la semana pasada con el pitbull. Me dijo que estaba en el hospital justamente con su niña, que en un rato podemos probar a ver si tenemos suerte para charlar justamente a propósito del estado de salud y la evolución que tiene esta niña que ha sido mordida por un perro pitbull. 14 años tiene y se vio significativamente afectada en una de sus piernas, al menos. No había nada de carne para tirar a la parrilla ayer. Mirá vos, ayer estaba ideal, Salí a caminar a eso de las 7 de la tarde. Salí a caminar a eso de las 7 de la tarde y volví, habré vuelto tipo 9:30, 10 de la noche y estaba muchas parrillas prendiéndose. Sí, yo estaba chequeando a ver si no era algún conocido, alguna, porque aparte me fui caminando desde mi casa, que es por el Ministerio de Salud, para que se den una idea, por la rotonda de Barc, hasta la cancha Pino, fui caminando por un lado. Y después volví caminando por otro. Y había millones de parrillas encendidas, pero ninguna me llamó. Ninguna decía mi nombre. Sí, ayer fue una tarde-noche y una noche hermosa. Hermosa. Yo tuve visita, fueron las hijas de Javi a jugar con mi nene, más grande. Y les tocó, comieron afuera, jugaron en el patio, todo. ¿Hicieron asadito? No había asado, ¿No? comieron empanadas. Comieron unas empanaditas. Pero bueno, muy andaban en remera, digamos, eso te digo todo, digamos, a las 11 de la noche. Así que Porque aparte vos mirás, si no estás chequeando la temperatura como ahora, ves que está nublado y decís, y no le tenés ni un poquito de fe, pero estaba muy lindo. de hecho estábamos adentro y dijeron, póngase la típica, póngase la campera. Sí. Salieron y ellos mismos dijeron, no está para campera, no la sacamos. Así que fue ayer una noche muy linda. Qué Los bueno. que hicieron asado la pegaron. Le mandamos un saludo a Javi, le mandamos un saludo a Javi, oyente fiel de esta radio. Y le mandamos un saludo al pana que nos sigue escuchando, a pesar de que ya no será oyente y amigo de esta emisora, lamento comunicarles, porque logró una oferta laboral muy interesante, fronteras afuera de nuestro país, así que se irá por otras latitudes a trabajar. ¿No te enteraste? Eso ¿Sí, es te enteraste? lo loco de internet ahora, ¿no? Sí. Te contacta comercialmente también con un montón de... ¿Dónde Bueno, se va a ir a trabajar? Se va a trabajar, bueno, tampoco es que se va a Belice, se va a Paraguay. Bueno. Pero, ¿qué pasó? Lo escribe en su grupo Facturas Argentinas, le escribe un hombre de rasgos achinados, por llamarlo de alguna manera, que tenía un hotel en Ciudad del Este, Paraguay, en la triple frontera. Y vos decís Ciudad del Este, gente con plata, es raro, puede llegar a ser algo turbio. Incluso tiene un avión privado este hombre que lo contactó y dijo, este no será nada o algo así. No, era un hombre de negocios que lo contactó y que se lo llevará a trabajar con él así a Paraguay. Así que nuestro amigo el pana va a estar más cerca de su familia, además porque él es del Chaco.
Así que le mandamos un abrazo muy grande y esperemos que le vaya muy bien, tanto a él como a su familia. El único castigado es el hijo mayor que se va a quedar en Río Gallegos terminando la escuela. Lo dejaron por acá, pobre, pero bueno, se irá a tener un poco de mejor suerte. Y es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que yo te decía, un trabajo tan infravalorado acá como es lo de panadero, ¿no? Que te pagan mal, te hacen laburar una banda de horas, no tenés aporte. Trabajan 8, les pagan 4, Sí. la mitad de esos 4 en negro. Negradísimo. Y él va a ir a ser una persona destacada, que maneje una cocina, que maneje gente, un equipo de personas y demás, por sus conocimientos de panadería. Así que bien ahí que se va a un lugar donde lo valora. También Así nos que está le mandamos un escuchando el señor Cacho Álvarez. Le mandamos un saludo Qué grande. enorme. Que va a ser. Ya se reincorporó a trabajar, ¿no? Me parece. No, está en Turbio. Dice que desde allá por internet nos está escuchando. Lo que sí está haciendo es preparando un programa que va a hacer acá en la radio. Así que. ¿Ah, sí? Va a ser ¿Se viene? muy lindo. Después daremos más detalles, pero va a ser los miércoles a la noche. Así que como que completa la grilla que tenemos, ¿no? Ayer debutó Javier Cebeso con su equipo de trabajo. En marzo también arrancan Cari Taberna y Claudio Lobos, antes que nosotros. Ya arrancó Malas Compañías, A Toda Velocidad, Frecuencia Sanadora. En marzo también arranca La Vuelta del Perro. Así que ahí vamos a estar completísimos. Va a haber gente acá todo el día. Perfecto. De mañana hasta la noche. Movimiento a pleno en el 100.9 del dial para acompañarte durante toda la jornada. Aparte, bien variada la propuesta, porque nos tenés a nosotros a la mañana con la información. Va a estar Karina y Claudia dando un anticipo de primera mañana. Sí, por ahí te pudre un poco el quehacer informativo. Tenés música. A la tarde viene Claudia y Beto con un clima un poco más distendido. Viene Javi Cebeso con un montón de música y novedades. También con columnistas de distinta índole, incluso ayer escuchándolo desde distintas partes del mundo. Había uno de los columnistas salió desde Canadá. Tenemos automovilismo, así que va a haber de todo un poco para compartir. Tenemos Frecuencia Sanadora los viernes. Frecuencia Sanadora también, que me mandó a mí a mi casa sumamente en paz el viernes. Llegué directamente a dormir. Pero igual los viernes se va levitando. Espiritualizado. Claro, cerca del Nirvana nos vamos. Y también La Vuelta del Perro también es muy música y movida nocturna igual. Recitales, así que estamos recontra. Bueno, Sonamos Punk, también es un programa que los sábados a la noche, para la juventud que le gusta ese género, va a estar acá en la radio también. Así que es tremendo este año lo que tenemos. Brian, te vamos a clonar. Así que dejanos una muestra de sangre por ahí que nosotros nos encargamos de clonar. ¿Qué querés que te...? 11:15 de la mañana en la República Argentina, un poco más de música en el aire de la 100.9 y continuamos compartiendo con vos esto que es Arriba. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, en su puta vida vio. Ella practica con escobas el futuro en una bola que un colgado le metió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor, gotas de amor.
vago juega con la idea de crear un gran sistema que permita otra función, otro tipo de valor. Pero la bruja no contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y el bandido va los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno al vacío. Vacíos, nunca la vida es tan precisa. Nadie tiene esa fija que te saca del botón y te muestra lo mejor. El astronauta y la bruja saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral de conexión. Y en el aire juegan gotas de amor. De amor. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Sumamos nuevos productos a Moodbean Shop. Encontrá las mejores marcas en celulares, televisores y mucho más. Comprá con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. A Moodbean Shop. Una tienda pensada para vos. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol?
Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día y continuamos en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día. Reiteramos,
No tiene nada que ver nuestro compañero Héctor Mancilla con los dólares hallados en Río Negro que provenían desde Santa Cruz, que para los que nos están preguntando por su paradero, está bien, nada más que está de vacaciones. Qué loco, ¿no? Porque eran $85.000. 80, y hay que hacer la cuenta de cuánto de plata es eso, que se presume es obviamente lavado de dinero, digamos, lo estaban sacando de forma ilegal, digamos. Así que nada, de nada bueno puede venir esa plata, digamos. Sí, creo que de hecho podés, por ejemplo, yo sé que ingresar al país con dólares podés ingresar hasta con 10.000 sin, digamos, justificarlo ni declarar, pero bueno, ya había una cifra bastante más significativa y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, el precio del dólar, todavía llama la atención mucho más, ¿no?, la cifra. Y si te preguntan, ¿de dónde lo sacaste? Listo, No, aparte, ya está. en la cabina de un camión bien turbio. Son casi 3.300.000 pesos. ¿Al valor? A valor de dólar blue, porque eso es el dólar. Sí, eran azules. No era plata oficial, estábamos viendo en negro. Claro. Digamos. Así que son al valor de dólar blue son 3.300.000 que estaban en la cabina de un camión. ¿Cómo se habrá agarrado la cabeza el dueño, no? ¿Sabes qué? Porque encima, claro, una especie de mula era con forma de camión, digamos. Sí. Lo mandaron de arriba. No sé si sería solo transporte el camionero o era el propietario de los dólares. No creo. Pero $85.000 no sé si estaría. Y aparte que son 3 millones de pesos, dijiste vos, hoy. Hoy, sí. Con el dólar a valor hoy, pero claramente. Pero que el día de mañana son más, ¿no? Más, sí, aquí iban de acá hasta Buenos Aires. En el camino. Vaya a saber para qué, ¿no? Hay alguien de todos los que lava plata acá en Santa Cruz que perdió. ¿Por qué mucha usted dice plata. que acá en la provincia hay gente que lava plata? Dicen, ¿no? Y la verdad, si es uno de esos, me alegra que se lo hayan confiscado. ¿No? Tenían tierra encima los dólares, los habrán desenterrado. El tanto. Dando vueltas. Digamos, muy informativa. Vamos a aprovechar este momento que tenemos en la mañana de hoy para hablar de lo que el gobierno informó el fin de semana, que tiene que ver con vacunas. Vacunas bivalentes. Y tenemos ahí le voy a compartir ahora, ya lo compartí en el grupo también, un audio para escuchar del ministro de Salud hablando de este tema, porque medio como que aflojó un poco el COVID, de toda la cuestión, pero hay vacunas disponibles en toda la provincia y el gobierno explicó dónde, tanto en Río Gallegos como en el interior de la provincia, y el ministro de Salud dio detalles de esto que se está aplicando en vacunatorios y en centros de salud de toda Santa Cruz. Así que es interesante como para tener en cuenta, porque dicen que tiene dos tipos diferentes. Una tenía en el primer antígeno, así que es importante vacunarse con esta vacuna, digamos, justamente para ser redundante, porque te ofrece mayor protección respecto de esto. Y no se fue el COVID, digamos, el presidente desapareció, disminuyó, hay mucho menos contagios, mucho menos muertos por suerte. Hay personas, todavía se están investigando las secuelas a largo plazo del COVID. Por eso es importante protegerse y vacunarse contra eso. Y bueno, de esto habló el ministro de Salud, que es Claudio García, así que lo escuchamos un poquito, son 3 minutitos de lo que explica el titular de la cartera de salud de Santa Cruz respecto a este tema. Primero y lo más importante es decir que la pandemia no terminó, ¿sí? No hay un fin de la pandemia. Podemos hablar de que estamos en la etapa final de la pandemia, pero lamentablemente la pandemia sigue existiendo. Por suerte nosotros acá en la provincia de Santa Cruz tenemos una baja cantidad de casos, pero eso no significa que en otros lugares del mundo no haya brotes y hasta fallecimientos a consecuencia del COVID. Por eso nosotros seguimos en esta concientización de toda la comunidad de que hay que seguir cuidándose. Todo lo que nosotros aprendimos en la pandemia lo tenemos que aplicar. Principalmente las acciones preventivas y principalmente la protección específica que es la vacunación. En aquellas acciones preventivas, básicamente nosotros logramos hoy dar vuelta a lo que pretendíamos desde un inicio de la pandemia, que es que la persona que tiene síntomas es aquella persona que tiene que estar protegida, que tiene que estar cuidada y que tiene que hacer rápida consulta al centro de salud. Nosotros seguimos trabajando muy fuertemente en todo lo que son las campañas de vacunación, no solo en contra del COVID, sino también de aquellas enfermedades emergentes. Hoy, a toda aquella persona que haya recibido una dosis hace más de 4 meses, tiene que vacunarse con una dosis de refuerzo, sea la tercera, cuarta o quinta dosis,
y aquellas personas que hayan tenido COVID y hayan pasado más de 90 días tienen que vacunarse en contra del COVID para tener ese refuerzo que es tan necesario. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que está puesta en el hombro de la persona, ¿no? Entonces, esa es la mejor vacuna. En estos próximos días vamos a estar recibiendo vacuna Pfizer, también bivalente o bivariante, que vamos a poder vacunar a chicos entre 12 años en adelante. Y también estamos en proceso de recepción, también por interacción del Ministerio de Salud de la Nación, de la vacuna Pfizer Flash. La vacuna Pfizer Flash es una vacuna especial que tiene la característica de que todo el esquema primario de vacunación se resume en una sola dosis. Es decir, aquella persona que no haya recibido ninguna dosis, con esta nueva vacuna Sputnik va a tener el esquema completo con solo una aplicación. Nosotros tenemos lógicamente todos los vacunatorios de la provincia activados y disponibles vacunas en todos los vacunatorios para la totalidad de las posibilidades, ¿no? Es decir, para la campaña en contra de sarampión, rubiola, papera y poliomielitis, por un lado, para las vacunas de calendario. Recordemos que no solamente los niños se vacunan, los adultos también tienen sus vacunas que tienen que tener el esquema completo. Los adultos también entran dentro del esquema de vacunación, no son solamente los niños. Bueno, hasta ahí un fragmento de lo que informaba el ministro de Salud respecto de estas vacunas que están disponibles entonces o destinadas a la población mayor de 12 años y que haya cumplido 4 meses desde la última aplicación. Eso me incluye. A mí me faltan todavía creo que un mes, pero voy por la cuarta ya. Bien. Demoré la tercera, ahí como que hubo un... Sí, ahí ya la mayoría se Parate. entraba. Sí, muchos quedaron en la segunda y listo. Tercera, lo sumo. Me incluyo. En cuanto a localidades del interior, se aplican en vacunatorios que van definiendo desde el gobierno provincial, y en Río Gallegos es en el hospital regional, consultorios 10 y 14, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sí, de hecho creo que el municipio igual, en el Peliche también aplican estas vacunas bivalentes, ya lo habían anunciado con anterioridad. Y en el hospital militar, si te queda más cerca, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, te aplican, creo que todos los días, o por lo menos de lunes a viernes seguro, las vacunas, así que no está de más, digamos. No, nunca está de más en este sentido, así que si les falta alguna, pueden asistir allí. Hay en el Nicolai, recordar que hay atención oftalmológica, gratuita de Nación, así que si necesitas lentes, si necesitas hacerte un chequeo de la vista, podés recurrir allí al gimnasio municipal, ubicado en calles 14 y 13, donde está justamente un tráiler de Nación y están desarrollando la atención, hacen el chequeo, control, si necesitas lentes incluso te los proveen allí, así que es una buena opción, no solo para los vecinos del sector, sino para todo aquel que esté necesitando y que tenga tiempo libre. Hoy están atendiendo allí, así que acércate hasta el gimnasio municipal Indio Nicolai y hacete un chequeo también, ya que estamos en el ámbito de salud. Menos 20, 12 menos 20 del mediodía en la República Argentina. Chao. No, mentira, vamos a escuchar un poco de música y enseguida venimos ya con la recta final de Arriotti. Si te escucha, es una culpa de los que no ven. Semillas unidos para el bien.
Silenzio, visto una calandria al sol. Schivando mi chiama deportiva. Poi Estamos llegando a un bar. Esto va a ser así. Voy corriendo. Voy corriendo hacia vos. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos.
Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Fachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción